que es Cristo. Aleluya. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 24. Aleluya. Mientras que predicamos, ahí usted dice un gloria a Dios, un aleluya. Que la alabanza no se pueda cesar, no. La alabanza esté de continuo en su boca. En el nombre poderoso de Jesús. Mientras que estamos predicando, el Espíritu Santo estará ministrando su vida poderosamente. Me dice un fuerte amén cuando lo tienen. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y quizás pueda ponerse de pie para honrar la palabra. Santo es el Señor. Y leemos así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, orando, Señor, para que esta palabra sea revelada a cada corazón, para que esta palabra sea revelada, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, para que esta palabra sea rema, Señor, para que esta palabra, Señor, sea atesorada en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Atamos al hombre fuerte y todo aquello que se opone ante tu presencia, ante tu propósito. Ahora mismo, Señor, atamos a los brujos, al santero, hechicero, gorero. Queda sin poder, aleluya. En este tiempo, Señor, el único quien puede manifestarse eres tú. Y desde ya te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Hoy yo me quito, Espíritu Santo, desde ya, para que desde ya empieces a predicar, para que desde ya empieces a ministrar poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Ahí Jesús estaba predicando, y cuando Jesús estaba predicando, ahí estaba comparando con un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que en todo tiempo dice: yo voy a poner en primer lugar. ¿Cuántos en esta mañana puestos a poner a Dios en primer lugar? ¡Aleluya! Cuando usted pone a Dios en primer lugar, entonces cosas maravillosas empiezan a suceder en su casa, en su familia, en su ministerio. Todo empieza a cambiar por completo. No te digo que sea fácil, no, porque nunca el Señor dijo que fuera fácil, pero tampoco es imposible, porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Amén. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Aleluya. Entonces Él pone un fundamento, pero ese fundamento usted tiene que empezar a construirlo. Aleluya. Yo pienso que aquí hay muchos constructores hoy que van a construir una relación, van a construir aleluya, ese fundamento para con Cristo Jesús. Aleluya. Entonces van a empezar a construir un altar en su casa. Aleluya. Amén. Y ese altar es la relación que tú tengas para con Dios. Cuando tú tienes ese altar, cuando tú tienes ese fundamento, entonces nada podrá moverte. Así que vendrán muchas cosas para este mundo, vendrán las corrientes de este mundo. Podrá el enemigo levantarse con ira, podrá el enemigo levantarse con tormenta, podrá el enemigo levantarse con un sinnúmero de situaciones, pero no podrá moverte, porque tú entiendes de que Cristo es tu fundamento. De que Cristo es quien está con su vida, con su familia, con su casa, con su descendencia, con su ministerio, con tus hijos. Aleluya. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de ese amor? Hambre, peste, persecución, espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los principados, ni los ángeles, ni no hay ninguna cosa criada que nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. El único quien puede separarte del amor de Cristo eres tú mismo. Así es. Pero yo creo que usted no se va a separar de su mano poderosa. Yo creo que hoy usted se va a firmar con Cristo Jesús. Yo creo que usted se va a agarrar fuerte de su mano poderosa. Yo creo que usted se va a agarrar fuerte, y en este tiempo usted va a crear un fundamento. Cuando usted
hay un constructor y ese constructor edifica una casa. ¿Qué es lo que hace primero? Las columnas, hace las bases para que aquella casa sea siempre firme, para que no se caiga. Así que usted hoy en este momento será un constructor espiritual, donde pondrá como fundamento la palabra de Dios. Amén. Donde pondrá como columna la oración sobre su vida. Y entonces vendrán muchas cosas a su vida que pueden acontecer en el camino, pero nada podrá moverte. Aleluya. Y aquel hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y esa roca es Jesucristo. Aleluya. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Así que podrá soplar los vientos. ¿Cuánto han visto cuando viene una tormenta y el viento sopla y ese viento quiere llevarse techos, quiere llevarse un sinnúmero de situaciones? Amén. Pero esos vientos huracanados, esos vientos de prueba, esos mismos vientos que Pedro experimentó cuando Cristo le dijo ven, y entonces él fue y empezó a caminar sobre el agua, pero los vientos eran contrarios. Muchas veces vienen vientos contrarios a nuestras vidas. Muchas veces vienen vientos, vienen pruebas a nuestras vidas que nos hacen dudar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces queremos ver solamente el viento, pero no queremos ver el viento recio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lo que el Señor quiere que tú veas es ese peso de gloria que viene para tu vida. Pero ese peso de gloria solamente va a venir a tu vida cuando usted tiene ese fundamento. Si usted no tiene un fundamento, entonces viene Satanás y empieza a azotar su casa, empieza a azotar su vida espiritual, y entonces será una gran ruina. Pero sabe, aquí hay personas de que no se van a dejar gobernar por el enemigo. Aquí hay personas que no se van a dejar gobernar por las corrientes de este mundo, sino que le van a decir: Señor, yo voy a... sobre la roca inconmovible, y esa roca inconmovible se llama Jesucristo. A Él toda gloria, a Él toda honra. Aleluya. Él viene pronto, iglesia. Por eso necesitamos prepararnos. Mira que el que esté firme, que no caiga. Así es, amén. Aleluya. Mira, es necesario prepararse. Es necesario empezar a salir de la comodidad. Hay gente que solamente tiene relación el domingo con Dios. Hay gente que solamente tiene relación cuando se congrega, pero en la casa no ora. Entonces no está edificando. Quizás Satanás no te puede tocar en el culto, pero cuando viene el lunes, usted no tiene fundamento. Entonces Satanás viene y te manda un viento huracanado. Y entonces, como usted no tiene fundamento, entonces te va a botar, entonces va a caerte, entonces viene tentación, entonces viene un sinnúmero de situaciones. Y usted dice: ¿en qué momento? Pero el Señor te dice: ¿en qué momento no tuviste fundamento? ¿En qué momento no tuviste relación conmigo? Aleluya. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a Dios. El culpable de que alguien caiga eres tú mismo. Por eso es necesario no vivir de apariencias. Es necesario no vivir de emociones ni siquiera. Porque hay gente que se emociona cuando viene el culto y solamente es una emoción. Pero no es una relación, es un fundamento. No es una coironía con Dios mismo. Es que Dios se te tiene que meter hasta los huesos. Es que Dios tiene que empezar a hacer algo maravilloso en ti. Usted tiene que empezar a morir a tu humanidad. Usted tiene que empezar a morir a su carnalidad. Porque en todo tiempo el hombre está viciado del pecado. Por lo tanto, esta carne te pide pecado. Esta carne te pide de que tú peques. Pero el espíritu constantemente está dispuesto. Pero la carne es débil. Pero cuando la carne es débil, entonces la carne hay que someterla al Espíritu de Dios. La carne es necesario someterla. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pero no lo mismo decirlo, leerlo en la palabra, a realmente estar crucificado con Cristo, a realmente estar ahí con Cristo crucificado. Que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el diablo y te tiente, entonces le dijo: apártate de mí, Satanás, porque yo soy propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda gloria y toda honra. Aleluya. No podemos ser hombres ni mujeres de doble ánimo. No podemos ser mujeres y hombres avasalla, de que constantemente está en un doble ánimo.
Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces hoy soy cristiano, pero mañana soy mundano. Hoy digo sí, aleluya, gloria a Dios. El domingo está sintiendo la gloria. El domingo está gritando gloria a Dios. Pero el lunes, cuando los demonios lo visitan para tentarlo, entonces sí, ahí no dice gloria a Dios, sino que se deja gobernar, aleluya. El Señor te dice en esta hora, dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, aleluya. Por eso domina tu carne. Domina en este momento esa carne. Mucha gente dice que el diablo me tentó y caí. No, es que él por su propia concupiscencia, aleluya. Es por vuestra propia carnalidad. Es necesario, iglesia, que la iglesia empiece a madurar, que la iglesia empiece a caminar con un fundamento, con esa roca, aleluya, que en todo tiempo predomine la palabra de Dios. Amén. Que en todo tiempo diga: no, ya yo estoy muerto a las cosas terrenales de este mundo. La palabra lo dice en 2 Corintios 7. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo se ha hecho nuevo. El que robaba ya no va a robar más, aleluya. Sin embargo, aleluya, ayer en un estudio que estaba dando, el Señor me decía: es que no es necesario que gente sea ladrona de objetos o que se meta a un banco a robar. Hay gente que roba el tiempo de Dios. Amén, así es. Le está robando lo que es de Dios, aleluya. Por eso póngalo en primer lugar, aleluya. Cuando usted prefiere algo, un entretenimiento, antes que a Dios, le está robando a Dios, también es un ladrón, aleluya. Es lo mismo como que el hombre que asalta el banco. Es lo mismo, porque es peor robarle a Dios que al hombre. Y no es justificación, pero es peor eso, ser un ladrón del tiempo de Dios. Iglesia, es necesario tener el fundamento como oración. Es necesario que nosotros nos levantemos orando todo tiempo. ¿Para qué? Para que no seamos tentados. Jesús nos dijo siempre: velad y orad para que no caigáis en tentación. Aleluya. Y cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, esa noche anterior él hizo vigilia. Y ahí donde fue, ahí estuvo en vigilia y le dijo a los discípulos: ¿acaso no podéis velar aunque sea una hora? Aleluya. Cuando una persona, un cristiano, no es capaz ni siquiera de velar una hora, estamos en problemas con Dios. Es necesario velar, orar una hora aunque sea, para que esa oración sea efectiva. Es que el cristiano necesita obtener el poder de Dios. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a obtener el poder de Dios si oramos 30 minutos? Aleluya. Y no es que hay un tiempo definido para orar, sino que es que hay que darle calidad de tiempo a Dios. Aleluya. Hay que darle calidad de tiempo. ¿Sabe? Yo le quiero contar cuánto oran los satanistas. 18 horas al día oran. Están en una misma unción satánica, que Jehová lo reprenda en ese momento. Amén. Eso oran los satanistas y ayunan también. Y para este mes están ayunando, están orando para enfriar las iglesias, para que la iglesia, para que el cristiano deje de congregarse, para que no vengan a la casa del Señor, para que el fuego que había en esa persona se apague. Están orando ahí y se van a las montañas y tiran sus decretos, que Jehová lo reprenda. Pero es mayor el que está en nosotros al que gobierna en el mundo. Amén. Somos representantes del reino de los cielos. Amén. Por lo tanto tenemos más poder que el brujo. Que Jehová lo reprenda, aleluya. Pero ¿cómo es posible que el brujo camine 5 días, 8 horas ahí, pueda caminar por una montaña en ayuno? Y cómo el cristiano no se somete a la presencia de Dios, cómo no puede morir a la carne para agradar al que vive. Mas ellos tienen un poder limitado. Pero sabe, la iglesia tiene un poder ilimitado porque viene de Dios. Por lo tanto, somos mayoría. Por lo tanto, los muros del diablo hoy tienen que caer. Amén. Los muros de Jericó tienen que caer en esta hermosa mañana de poder. La iglesia necesita hacerse sentir sobre la abuela. Aleluya. En Alajuela necesita Dios una iglesia que se pueda hacer sentir. De que cuando vamos pasando por un parque, de que cuando vamos pasando por algún lugar, entonces mucha gente sea quebrantada, mucha gente sea llena del fuego del Espíritu Santo. La iglesia necesita andar en esa unción, pero para andar en esa unción es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario matar esta carne que está matando al cristiano. Aleluya. Porque el sentir de la carne es muerte, pero cuando estamos en el Espíritu hay vida. Por eso necesitamos estar en vida. ¿Sabe cómo te vas a mantener en vida? Orando. Cuando usted ora, hasta su salud mejora.
Cuando usted ora, la enfermedad que el médico le había dicho que era imposible sanar, que todo el tiempo tienes que vivir con un tratamiento de pastillas, que Jehová reprenda al diablo, ¿sabe? Hay mucha gente que le dice amén al decreto del médico, pero hay gente que le dice amén a lo que Dios dijo. Amén. Que por sus llagas somos sanos. Por lo tanto, no hay decreto médico que pueda afligirte. No hay decreto. El médico puede decir muchas cosas, y Dios hizo la ciencia, para eso lo estableció. Pero es un tiempo que la iglesia de Jesucristo empiece a creerle más a Dios que al médico o que al diablo. ¿A quién tú estás creyendo? ¿Cuál es el Dios a quien tú sirves? ¿Es un Dios pequeño o es un Dios grande? Es un Dios grande que para Él no hay nada imposible. Y como para Él no hay nada imposible, entonces para que todo aquel que cree, todo es posible. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús llegó a donde Marta, porque Lázaro había muerto, ¿sabe qué le dijo Marta? Si hubiera llegado a tiempo no se hubiera muerto. Pero no entendía el propósito de Dios. Así es. ¿Sabe? Hay cosas que acontecen en nuestras vidas para que la gloria de Dios sea manifestada en usted. Amén, aleluya. Hay cosas que Dios permite para Él poder glorificarse. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Y sabe, aunque tu muerto, yo no sé cuántos días, porque Lázaro tenía 4 días de muerto, y Jesús le dijo, levántate, y salió. Amén. Pero Jesús tenía su fundamento, porque Jesús en esta tierra, Él vivió como hombre. Y usted dijo, no, es que Jesús es el Hijo de Dios. Él también sufrió. Él también estuvo en esta carne. Él también fue tentado por el diablo. Estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Y usted puede entender que el desierto de día va a una temperatura de más de 80 grados a veces. Y por las noches es más frío aún. Se hace frío. El hambre, la tentación, como Satanás se le apareció. Y como le dijo, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, así es, aleluya. Por eso, cuando el Satanás se le presenta a usted de frente, usted lo va a confrontar con una palabra. Amén. No es que usted le diga, váyase, váyase, no. Es con una palabra que tú lo vas a confrontar. ¿Y sabes qué le dijo Satanás? ¿Se atrevió? Si se atrevió a tentar a Jesús, ¿cuánto más no te va a tentar a ti? Santo. Le dijo Satanás, vamos, si me adorares, te daré los reinos de este mundo. Mas entonces, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Apártate de mí, se fue. ¿Sabe? Es necesario que cuando Satanás se te presente, pero Satanás no se va a presentar a como lo pintan, cachudo, malo, ¿verdad? Con miedo. Se le va a presentar con algo agradable a tus ojos, con algo que a tu vista humana es agradable. Pero dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén, así es. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale que está a tu lado, sonría, Cristo le ama. Yo sé que usted está medio serio ahí porque la palabra es un poco dura, pero por un momento será amarga, pero el fin y el fruto de esa palabra será dulce. Amén. Aleluya. Porque esta palabra es formación. ¿A Amén. quién le gustan las vitaminas? Algunas vitaminas, como cuando a los bebés le dan ahí un jarabe así, y para ellos es amargo. Entonces, nosotros somos bebés muchas veces espirituales y Dios nos tiene que dar una cucharada de eso. Es amargo, pero es bueno para la salud. Amén. Aleluya. Y esta palabra nos conforta, esta palabra nos aviva, esta palabra nos liberta, esta palabra nos forma a ser mejores hijos de Dios. Amén. Y digo hijos de Dios porque cristianos, todo el mundo dice que es cristiano. El diablo se asienta en la primera banca. Aleluya. No estoy diciendo que usted es pero el diablo visita la iglesia, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos creen. Hay gente que dice, yo creo en Dios, sí, pero eso no te hace salvo de que tú creas, porque los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios.
No es lo mismo creer a tener como fundamento a Cristo. No es lo mismo creer a estar muerto para el mundo y vivo para Cristo. Amén. Lo que pasa es que la iglesia se ha vuelto tan religiosa que cree que el domingo venir al culto le va a salvar. Y no le estoy diciendo que es malo congregarse, no, hay que congregarse, es un mandamiento, Amén, es un mandamiento. Hebreos 10:25. Por tanto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Porque la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Estamos oyendo palabra de Dios. Por lo tanto, hoy de aquí, usted saldrá con una fe renovada. Aleluya. Saldrá con una, y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted tiene una fe como la de un granito de mostaza, entonces le diríamos al monte, quítate y echa en la mar y será hecho. Entonces cuando usted tiene una fe como la de un grano de mostaza y el fundamento es Cristo, entonces usted le dice al problemita, que es pequeño, vete de mi casa en el nombre de Jesús, quítate y será hecho en el nombre de Jesús. Pero pídelo con fe. Aleluya. No lo pida incrédulamente porque no va a pasar nada. ¿Sabe? Muchas veces la iglesia de Jesucristo queda en vergüenza porque los satanistas tienen más fe que los cristianos. Porque si los satanistas van y hacen un poco de cosas con fe y lo logran. Y como la iglesia tiene un Dios grande, Dios, y tenemos el Dios que hizo el diablo, que Jehová lo reprenda. Y como no le creemos a lo que Él dice en su palabra. Si usted estudia la palabra de Dios, entonces vas a recibir poder de Dios. Amén. Los magos, los hechiceros, estudian el cursillo, estudian el libro de magia y todos lo hacen al pie de la letra. Y ellos lo creen y lo hacen. Y como nosotros que somos hijos de Dios, como nosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cómo no le creemos a lo que Dios dice en la palabra? Amén. Así es. Entonces, si no le creemos a Dios, entonces no estamos edificando casas sobre la roca, estamos edificando casas sobre la arena. Aleluya. Así es. Entonces en cualquier momento viene un viento, en cualquier momento viene una tormenta, en cualquier momento viene una prueba y te botó. Pero sabe, hoy de aquí vas a salir con un fundamento. Amén. Aleluya. Hoy vas a salir con ese fundamento, Jesucristo. Es que Jesucristo tiene que estar en usted. El ADN de Jesucristo tiene que estar en su sangre. Es que Dios tiene que meterse en su cuerpo. Amén. Es que usted tiene que morir esta humanidad. Esta humanidad, pero sabe una cosa. Dice la palabra de Dios que para el hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura. Entonces hay mucha gente que te va a decir loco, bandereta, exagerado, fanático. Pero sabe, soy loco para Cristo. Y aquellos que no, aquellos que dicen que esto es locura, lo que no saben que esto es poder de Dios. Aleluya. Esto es poder de Dios. Aleluya. La gente no entiende esta locura. La gente no entiende el mensaje del caballero de la cruz. Aleluya. La gente no entiende el poder de Jesucristo, el poder de la cruz. Aleluya. Que en esa cruz somos crucificados y entonces empezamos a andar en el Espíritu. Entonces empezamos a andar en ese Espíritu. Entonces Dios nos empieza a formar como la iglesia de los Hechos. Aleluya. En el capítulo 1 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y me seréis testigos en Samaria y en toda Judea. Donde tú vives aquí en Alajuela, independientemente de la comunidad como se llame. Yo vivo en San Isidro. Pero sabe, en San Isidro tienen que entender mis vecinos de que yo soy un loco pandereta y que en mi alrededor se manifiesta la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe una cosa? Gloria a Dios. En el lugar donde tú vives, tú no tienes que ser un cristiano en la secreta. Porque sabe, hay gente que vive en una comunidad y tal vez tienen 7 años viviendo en un lugar, 8 años, 20 años. Y el vecino no se dio cuenta que usted era cristiano. Y en el primer momento que usted le hubiera predicado, se convierte a Cristo. Y la iglesia de Jesucristo quedamos en vergüenza porque los testigos de Jehová nos están robando ese testimonio. La iglesia de Jesucristo necesita ir en ese ministerio de Jesús, ir de 2 en 2 manifestando la gloria de Dios. Aleluya. Y los testigos de Jehová van de casa en casa
y van predicando una palabra a su doctrina errónea. Pero nosotros que tenemos esta palabra de poder, ¿cómo no le hablamos al vecino? ¿Cómo no le hablamos a nuestros familiares que tenemos un fundamento? Y que bajo ese fundamento hay un poder de Dios. Tenemos que empezar a practicar una fe con obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Por lo tanto, mira, así como Pedro iba caminando, y cuando iba caminando los que estaban siendo ahí enfermos iban siendo sanos. Así que cuando usted va a la pulpería, cuando usted va al supermercado, cuando usted va a Walmart y usted va y paga, el cajero tiene que ser impactado. Aunque sea, dígale: Cristo te ama. Amén, aleluya. Porque dice la palabra: aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Amén, así es. Qué terrible sería que Él le diga: apartados de mí, no los conozco. ¿Quiénes son? En tu nombre profetizamos. Pero no nos tiene que dar vergüenza dar testimonio de hecho. El chofer, Dios le bendiga al chofer en el autobús, Amén. o en la calle, o en el trabajo. Amén. Al compañero que se burle, no importa. Gloria a Dios. No se están burlando de mí, se están burlando de Dios. Pero usted es testimonio. Usted es testimonio en el lugar donde tú trabajas. Que usted diga: bueno, soy hijo de Dios, él tiene algo diferente. Un día un pastor me contó un testimonio y me decía que él había trabajado en una empresa muchos años y él siempre se mantuvo firme en lo que Dios le había dado. Aleluya. Y él siempre hizo la diferencia. Y siempre saludaba al jefe: Dios te bendiga. A los compañeros: Dios te bendiga. Algunos se burlaban, pero ¿sabe? Un día de estos, dice, él me contaba que el jefe fue tocado por Dios. Santo. Y entonces dice que lo llamó y le dijo: Emilio, ven para acá. Quiero que ores por todos los empleados de la empresa. Aleluya. Dice Gloria a Dios. que él se mantuvo firme siempre y fue honrado públicamente en la empresa como varón de Dios. Aleluya. Él empezó a orar. Él empezó a orar en esa empresa. Todos habían hecho un círculo en una reunión. Y él empezó a orar. Dice que oraron como media hora. Y el jefe le dijo: Emilio, si tú no hubieras parado a orar, yo me hubiera caído. Santo. Había descendido una unción tan fuerte que todos estaban ahí tocados y llenos por el Gloria a Espíritu Dios. Santo de Dios. Aleluya. Por lo tanto, usted tiene que ser portador del Espíritu Santo. Usted tiene que ser portador de la gloria de Dios. Amén. Pero para que sea portador de la gloria de Dios, necesita un fundamento. Y es la palabra. Dice el verso 26. Pero cualquiera que me oye sus palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, iglesia, ¿cómo quiere usted que sea su casa? ¿Prosperada o está en ruina? De ninguna manera, ¿verdad? Necesita la casa estar en victoria. Amén. Pero para que tu casa sea edificada, necesita en cada casa haber un altar para Dios. Amén. Hoy el Señor le pone esa tarea. Ya algunos tienen un altar en su casa, pero los que no tienen un altar, dedíquele ahí algo. Amén. Apártale algo ahí para Dios. Es el lugar secreto donde tú vas a ir ahí a orar a Dios, donde tú vas a comunicarse con Dios. Ahí donde tú abras en ese lugar secreto, empiece a dedicarle ese altar a Dios. Amén. Y empiece a decirle a tu familia de que tú eres hijo o hija de Dios Amén. y que tú vas a hacer la diferencia. Amén. Pero eso no lo vas a decir, eso lo vas a hacer, y eso será testimonio. Amén. Aleluya. Porque cuando tus acciones hablan, es mejor que tus acciones hablen a que tú hables. Amén. Así es. Porque sus testimonios somos cartas leídas. ¿Cómo se comporta usted como cristiano? ¿Cómo se comporta usted como hijo de Dios? Eso hablará mucho de ti. Por lo tanto, es necesario tener eso para cuando vengan los ríos. ¿Cuánto han visto cuando en pleno invierno el río se crece? Amén. De un momento a otro puede venir una cabeza de agua, se llama, ¿verdad? Así ¿Y es. qué hace una cabeza de agua? Viene y se lleva todo lo que haya a su alrededor. Y esa cabeza de agua trae palos, trae piedras. Y el que una persona humana se meta en una cabeza de agua lo puede matar. Y puede desaparecer, puede quedar aterrado de barro. Y muchas veces el enemigo se levanta con una
una cabeza de agua. Pero dice la palabra que el enemigo se levante como río. Dios saca bandera. Dios le dice, hasta aquí, de aquí tú no pasas. Porque si algo Dios le permite a Satanás, de ese algo no se pasa. Porque si Satanás le pidió permiso a Jehová para decirle, déjame tocar a Job, entonces, ¿usted cree que Dios no le puede permitir al diablo que Jehová lo reprenda para tocarte? Pero con un propósito divino. Porque muchas veces la iglesia está dormida. Entonces Dios necesita permitir que la iglesia sea zarambeada. Para cuando estamos en problemas, ahí sí buscamos de Dios. Así es. Pero mientras que estamos en la comodidad, mientras que todo está pasando bien, entonces no, como que bajamos el nivel. Entonces muchas veces le decimos, Dios, pero ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto desierto? Es que si Dios te afloja, tú aflojas. Así es. Entonces a Dios le conviene que usted esté prendido, de que a Dios le conviene mantenerte ahí, Amén. firme en la oración. Y Dios sabrá cuándo tu corazón estará preparado para Él soltar. Él afloja y deposita la gloria de Dios sobre tu vida. Pero primero Dios empieza ahí poquito a poquito y empieza a formarte y empieza Dios a probar su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, iglesia? Mira, entonces Dios dice, bueno, voy a soltarlo, lo suelto un poquitito y ve cómo reacciona. Y si usted reacciona de una manera no adecuada, entonces lo vuelve a tocar. Porque la voluntad de Dios es que tú no te pierdas, sino que tú heredes la salvación de tu alma, de tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Nehemías capítulo 4, aleluya. Dígale que está a su lado, no se duerma, Cristo le está hablando. No se duerma, Cristo le está hablando. No se duerma. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Déjale gloria que vive. Aleluya. Y leemos aquí la palabra, dice en el verso 4:1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras fueron quemadas. Aleluya. Mira, sobre la iglesia está atacando un espíritu llamado Sanbalat. Amén. Y él se enoja cuando la iglesia edifica el sacrificio a Dios, o sea, cuando le da culto a Dios. Por lo tanto, iglesia, es necesario que cuando Sanbalat venga, usted esté firme. Ese espíritu se está metiendo en la iglesia, ¿para qué? Para que usted entre en usted un sueño, un adormecimiento, para que entre en su vida esa comodidad de que usted no busque de Dios. Pero hoy en este momento usted va a ser un Nehemías que se va a mantener sobre lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios a usted? Que se mantuviera firme en lo que Él le dijo, y Él lo va a hacer. Y seguimos leyendo, dice el 3: y estaba junto a él Tobías Amonita, en el cual dijo lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiera una sobra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, ya ahí está orando Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La iglesia tuvo ánimo para trabajar, para orar, para edificar, para ayunar. Es que la iglesia necesita tener ánimo, y si usted no tiene ánimo, entonces, Señor, dame ánimo, que tú pongas el hacer como el querer en mi vida, porque muchos hijos de Dios, la voluntad está siendo cautiva. Cuando usted le da pereza orar, cuando usted le da pereza escuchar la palabra, cuando usted le da sueño en el culto, cuando usted en algún momento el enemigo le dice: no, hombre, qué pereza, ya no quiero cantar, ya no quiero orar, hay un Tobías Amonita ahí tratando de hacerle guerra. Hay un espíritu de estupor que está atacando a la iglesia.
Entonces dice el 5: no cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azob, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, y cada uno con su tarea. Desde aquel día la mitad de sus siervos trabajaban a obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos, y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la otra, y con la otra tenían su espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida y sus lomos, así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado: permanezca dentro de Jerusalén, y de la noche sirvan de centinela, de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos de nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Esta gente estaba de día y de noche. Amén. Con su espada. ¿Y cuál es tu espada? La palabra. No podemos dormir, iglesia. No podemos dormir, iglesia. Es necesario velar cada día. Es necesario empezar a edificar. Es necesario empezar a construir. Mira que ellos estaban construyendo, pero ellos tenían un fundamento. Ellos tenían la espada en su mano, y la espada es la palabra de Dios. Y entonces entendemos de cuando viene el enemigo y entonces nos quiere tocar, sacamos nuestra espada, y cuando se va el enemigo seguimos trabajando, seguimos orando. Amén. Seguimos leyendo la palabra. Viene el enemigo, lo enfrentamos con la espada y seguimos orando, y así sucesivamente. Dice que pusieron atalayas, y entonces pasaban vigilando desde la mañana hasta el anochecer. Pasaban 24 horas vigilando. Iglesia, ¿será que nosotros tenemos que estar vigilando? ¿Será que aún en nuestro trabajo tenemos que estar vigilando? ¿Será que en todo tiempo tenemos que estar atentos? Aún en tu trabajo tienes que estar atento al ataque del enemigo. Ahí tú tienes que tener tu espada. Ahí tú tienes que mantenerte firme en el fundamento que es Cristo. Aleluya. Por lo tanto, hoy el Señor te dice: levántate, póngase sobre tus pies en ese momento. Gracias. Levante tus manos.